estás? Ok, buenas tardes. Estamos viendo un curso importante que tenemos próximamente a iniciar, fecha 13 de octubre del 2018, sobre una materia muy importante que es la criminalística en el nuevo sistema penal acusatorio. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube, identificada como Servicios Periciales Privados. Agradezco la oportunidad que nos dan de continuar con esta segunda parte muy importante sobre qué tienen que hacer los peritos o qué define la función de un perito con base al nuevo sistema penal acusatorio. Como vemos, nos vamos a referir en esta ocasión al capítulo 3, técnicas de investigación. Este capítulo es muy importante porque nos marca los lineamientos, nos indica qué debemos hacer, a qué se refiere o qué conceptos debemos de entender, compañeros. Primero, vamos a analizar el artículo 277, cadena de custodia. ¿Y qué nos dice el Código Nacional? Pues nos dice que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. En primer lugar, si se dan cuenta, el Código Nacional nos habla exclusivamente de la cadena de custodia, no nos habla de ningún otro término. Y aquí es donde entramos en dilema con los peritos oficiales, es que la cadena de custodia se va a iniciar desde el momento en que el indicio tiene una metodología y es localizado en un lugar de investigación. Un lugar de investigación puede ser un robo, un homicidio, un suicidio, un accidente. En ese momento, lo que nosotros vamos a localizar en ese lugar se van a llamar indicios. Y recordemos que los indicios son de tres tipos: indicio físico, indicio químico e indicio biológico. ¿Eso por qué es importante? Porque recordemos que vamos a tomar en cuenta diferentes factores en la cadena de custodia para poderle darle esa certeza pericial, como es identidad, el estado original, condiciones de recolección, condiciones de preservación, el empaquetado, el traslado, lugares y fechas de permanencia, los cambios que sufre de persona a persona. Es ahí en donde entra otra definición que no viene marcada en el Código Nacional, pero se ha escrito en algunos protocolos, como es el registro de cadena de custodia. Y en ese registro de cadena de custodia es donde se especifica de mano en mano o qué pasos va teniendo ese indicio. Es decir, se anota el nombre, apellidos, cargo, fecha y hora y firma de la persona que entrega y de la persona que recibe ese indicio. Esto es muy elemental. ¿Por qué motivo? Porque después del artículo 227 nos vamos a pasar al artículo 228. ¿Quiénes son los responsables de esa cadena de custodia? Recordemos que los responsables de la cadena de custodia son todas las personas autorizadas para poder intervenir en este nuevo sistema penal en la investigación. ¿Quiénes son estas personas facultadas para intervenir en esa investigación? Pues como lo sabemos, pues son los propios policías, policías municipales, policías estatales, policías de investigación, militares e incluso los propios peritos. Todos los que tengamos o estemos o hayamos recolectado un indicio, va a ser responsabilidad de nosotros llevar a cabo esa cadena de custodia. De igual manera, tenemos que en el artículo 228 nos habla igual de un indicio. Pero vamos a entender qué es un indicio desde el punto de vista de la investigación científica pericial. Primero, debemos de conocer que el término indicio va a ser aquello que
nos va a dar un signo, la existencia de una cosa, y al mismo tiempo, pues es un sinónimo de alguna señal, de algún vestigio, dicen algunos autores. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque debemos entender que nosotros como investigadores, no solamente tenemos la vista para poder llevar a cabo nuestra investigación. Recordemos que el perito va a tener sentidos naturales que lo ayudan a identificar esos indicios, como es el ver, el oír, el tocar, el oler, y todos esos sentidos naturales que nosotros tenemos nos permiten llevar a cabo una identificación de los diferentes indicios. Entonces, indicio va a ser todo aquel objeto, llámese físico, químico, biológico, que se ha localizado en un lugar de investigación. Que no sabemos, hasta ese momento no sabemos si guarda relación o no con el hecho que estamos investigando. ¿Ok? Por eso nada más se queda como indicio. Esto nos lleva a una definición sobre indicio, evidencia y prueba. Bueno, de todo esto, vamos a continuar ahora sí con la siguiente palabra que se llama evidencia. ¿Qué es una evidencia? La evidencia, desde el punto de vista de investigación, es que una vez que ese indicio, llámese físico, químico o biológico, una vez que lo he llevado a todos los medios de investigación para comprobarlos, como puede ser con el apoyo de laboratorios forenses, vamos a poner un ejemplo. Semen, violación. El indicio va a ser en el momento que el perito médico encuentra y revisa la cavidad vaginal. En este caso vamos a quedarnos con cavidad vaginal. Y por protocolo, en un delito sexual, tiene que tomar muestras de esa cavidad vaginal, del saco, de las paredes, y tiene que tomar 3 muestras, 3 hisopos, porque un hisopo es para la Procuraduría, un hisopo es para la defensa y un hisopo queda como testigo. Una vez que tenemos ese indicio, lo vamos a llevar a estudio, es decir, lo vamos a llevar al laboratorio químico, primero para que identifique la presencia de fosfatasa ácida, la presencia de factor prostático, proteína P30 y la búsqueda de espermatozoides. Una vez que se da cuenta que sí reúne, que sí tiene este esperma, que sí tiene esta proteína, que sí tiene esta fosfatasa, se va a convertir en una prueba, en una evidencia. ¿Por qué en una evidencia? Porque en ese momento nos vamos a dar cuenta que sí guarda relación con el hecho que estamos investigando. Estamos investigando una violación. Y al encontrar semen, al encontrar proteínas y al encontrar fosfatasa, guarda relación con este hecho de violación. Entonces aquí nos dicen que la evidencia es todo aquel elemento que permite establecer de manera clara la relación entre 2 elementos encontrados en escena, es decir, entre la víctima y el victimario. Es decir, que existen principios de correspondencia, principios de intercambio entre lo encontrado con lo que estoy investigando. Esto nos lleva al último contexto que se llama prueba. Y aquí viene algo muy importante, porque una cosa es prueba, desahogo y valoración de la prueba, que son 3 conceptos totalmente diferentes. Ahorita vamos a hablar en exclusivo de la prueba. ¿Qué es prueba? ¿Qué es prueba? Pues esto es ya cuando nosotros tenemos la certeza, sabemos que no hay algo que nos indique que quede duda de que ese indicio sí nos puede llevar a determinar una verdad o una falsedad. ¿A qué me refiero? Ya sé que hay espermas, ya sé que hay proteína, ya sé que hay fosfatasa. Ahora a ese esperma yo le puedo hacer una prueba genética. Y con base a esa prueba genética, dependiendo del resultado o el perfil o el número de marcadores o el tipo de marcadores que me dé, lo puedo comparar contra
el imputado contra el que está ahí en la rejilla, en el cuadrito de cristal, y le puedo determinar al juez, ¿sabes qué? Una vez que yo ya determiné el perfil genético de ese espermatozoide, me he dado cuenta que no pertenece al perfil genético del imputado. ¿Esto qué quiere decir? Que él no fue la persona que agredió sexualmente a la víctima. O, dado contrario, he llegado a la conclusión que ese perfil genético que existe en la cavidad vaginal sí pertenece al imputado. Y no queda duda que él es la persona que agredió sexualmente a la víctima. Entonces, tenemos tres conceptos elementales que debemos de entender: indicio, evidencia y prueba. ¿Ok? Bueno, dentro de todo esto, tenemos que entender qué es la cadena de custodia. La cadena de custodia va a ser aquella donde yo voy a llevar a cabo ese control de manejo de mi indicio. Una vez que yo lo he identificado al indicio, lo he señalado, lo he fijado fotográficamente, por video o de manera escrita, lo voy a embalar, donde entra las técnicas de embalaje de los indicios. Una vez que yo embalo mi indicio, lo sello, ¿qué voy a hacer? Ya lo tengo embalado. ¿Qué me dice mi cadena de custodia? Ahora vamos a hacer el etiquetado de ese indicio. Lo tengo que etiquetarlo para identificarlo. ¿Y cómo lo voy a etiquetar? Pues lógicamente las procuradurías ya tienen formatos de etiquetado de manera particular, los podemos elaborar. ¿Y qué elementos debe de contener? Elementos básicos. Primero, fecha y hora y lugar de recolección. Segundo, nombre del perito que recolecta. Tercero, tipo de indicio. Si es un indicio físico, si es un indicio químico, si es un indicio biológico. Características del indicio. Indicio biológico, características: sangre seca. Indicio físico, características: arma de fuego, cuchillo. Y al último, la firma de la persona que está iniciando, hizo la recolección de ese indicio. Una vez que ya lo tengo, ahora sí voy a llevar de manera por protocolo institucional el registro de cadena de custodia. Ahora sí, ahí ya entra el registro de cadena de custodia, que es donde voy a conocer quién recolectó, quién inició el manejo de ese indicio y a quién se lo va a entregar. Y de mano en quién va a ir pasando. Ahí voy a anotar el nombre de la persona, la fecha y hora y mi firma. Persona que entrega y persona que recibe. En términos generales, este capítulo 3, al hablarnos de la cadena de custodia, son estos tres elementos básicos de la cadena de custodia: indicio, evidencia y prueba. ¿Y esto para qué nos sirve? Para darle certeza al manejo de ese indicio. Porque recordemos que si ese indicio existe la sospecha o se comprueba que fue modificado, que fue manipulado, que fue cambiado, puede perder ese valor probatorio de prueba y no puede ser desahogado y no va a tener un valor. Y eso puede significar o libertad o una responsabilidad jurídica que vamos a ir viendo más adelante, de lo que va a ser la tercera parte de nuestra siguiente cápsula sobre antecedentes de investigación, medios de prueba y actos de investigación. Les agradezco mucho este segundo programa y nos vemos en nuestra tercera cápsula.